Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar las funciones estadísticas de Excel. La primera que vamos a aprender a utilizar es la función contar. Y una característica que tiene la función contar es que cuenta solo valores numéricos. Por ejemplo, suponiendo acá este ejemplo que muestra la página, vamos a escribir lo siguiente. Igual, contar, la palabra reservada contar, abrimos el paréntesis, determinamos el rango que vamos a evaluar y dice acá, el resultado de la operación anterior será 3, puesto que solo contaremos los 3 valores numéricos del rango. Nos venimos acá a Excel y vamos a evaluar entonces la función contar. Vamos a ver, vamos a borrar esto y le vamos a dejar el mismo criterio, vamos a dar enter y entonces en efecto solo está contando 1, 2 y 3 porque son los valores numéricos que aparecen en ese rango. Aquí hay otro valor pero no es de tipo numérico. También la función contar nos permite a nosotros, colocando punto y coma, evaluar dos rangos. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar otro rango y voy a dar enter. Entonces ahora está evaluando tanto este rango como este y me va a contar siempre los valores numéricos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es con la función contar. Muy bien, luego nos vamos a venir para otra función que es la función contara. Y la función contara va a contar todos los valores que estén en un rango, no importando si son numéricos o son alfanuméricos. Entonces aquí, por ejemplo, dice la siguiente imagen, vemos un rango de celdas, un valor de tipo, o sea, puede contar tipo numéricas, de texto, errores, verdadero y falso, etc. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a venir, por ejemplo, acá a Excel y vamos a escribir igual contara. Esto no es contar, esto es contar. Contara, abrimos el paréntesis, colocamos el rango y presionamos enter. Entonces aquí nos está devolviendo el valor de todas las celdas que tengan un valor, ya sea numérico o alfanumérico. Por ejemplo, aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y también por acá, que está uno más, que es 9, que sería la G. Entonces, cuenta la función contar a todos los valores. Luego tenemos otra función que es bien importante, que es la contar.si. Y la función contar.si tiene esta sintaxis. Igual contar.si, el rango, y luego colocamos el criterio que queremos evaluar. El rango va a ser pues todas las celdas que queremos contar y el criterio es, digamos, como las condiciones que queremos colocarle. Si las cumple, pues entonces va a contar eso. Por ejemplo, algunos criterios que se pueden utilizar, dice acá que es igual a, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, y también si contiene cierto criterio. Aquí, por ejemplo, ya aparece esto que es igual contar.si, que es la palabra reservada, abrimos el paréntesis y luego vamos a contar primero, vamos a colocar primero el rango, que sería del A1 a la 10, y luego vamos a colocar el criterio, 15 en este caso. Vamos a venirnos acá entonces a Excel y vamos a escribir igual contar.si, abrimos el paréntesis y colocamos el rango y le vamos a determinar que nos cuente, pero solo los que tengan valor de 2. Vean acá, este es el rango que está seleccionado. Presionamos enter y en efecto solo hay uno. Veamos, solo hay un número 2. Entonces, para eso sirve la función contar.si. También la función contar.si se puede utilizar con criterios de texto, que es más o menos lo que muestra acá este ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, queremos contar de una base de datos, digamos, todos los nombres que tengan una determinada letra, lo podríamos hacer con contar.si. Dice acá en el ejemplo,
igual contar punto sí, igual el mismo rango, que sería del A1 hasta el A10, y le vamos a determinar colocando en comillas dobles lo que nosotros queremos determinar. Por ejemplo, como les comentaba en el ejemplo acá, dice con igual contar punto sí, colocamos el rango que va a ser el mismo que de la A1 hasta el 10. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el rango es de A1 a A10, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar punto y coma y entre comillas dobles vamos a colocar todo el criterio que nosotros queremos que nos cuente. En este caso, por ejemplo, este dice que lo que quiere que le cuente es que busque todas las palabras que tengan doble A. Y entonces viene y lo cuenta. También podremos, dice, utilizar el criterio tipo igual a, en el que Excel nos permite hacer referencia a una celda. Por ejemplo, podemos usar la fórmula así, igual contar punto sí, el rango, y entonces colocamos, por ejemplo, B1. Pero en este caso, prácticamente sería lo mismo. ¿Cómo vamos? Lo venimos a Excel para que lo entendamos un poquito mejor. Y entonces decimos, contar punto sí, vamos a, vamos a decir aquí, igual contar punto sí, abrimos el paréntesis y dice A1 hasta C8. Ese es el rango que está seleccionado acá. Luego coloco punto y coma, comillas dobles y coloco BB. Cierro el paréntesis, cierro las comillas y luego el paréntesis y presiono Enter. Entonces me dice cuántos dentro de este rango tienen esa característica. Y en efecto solo hay uno, que sería este. Eso sería utilizando el contar puntos sí, pero con condiciones de texto. También podemos utilizar la misma función esta, pero con condiciones. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un ejemplo que dice es igual a contar puntos sí, colocamos el rango siempre, punto y coma, abrimos las comillas dobles y le vamos a colocar un criterio pero de tipo condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que si se cumple, por ejemplo, los valores que sean menores que 10, que los cuente. De este rango que hemos colocado, entonces sería igual contar punto sí, el rango, punto y coma, comillas dobles y escribimos menor que 10, cerramos con comillas dobles y el paréntesis también y damos enter. Dice, el resultado de este ejemplo es 5 porque solo hay 5 valores que sean menores que 10. Entonces de este rango los contó. Vámonos para acá y vamos a ver cómo nos queda a nosotros. Por ejemplo, contar puntos sí, abrimos el paréntesis, colocamos el rango, punto y coma, comillas dobles, y le vamos a decir que me escriba, o me cuente, perdón, todos los valores que tengan un número mayor que 2. Entonces, cierro las comillas, luego cierro los paréntesis y presiono Enter. Ahora vamos a ver si es cierto. Como tiene que ser mayor que 2, entonces vamos a ver. Aquí está 1, que sería 4, 5 sería otro, 4 sería otro y pues este también lo cumple, que sería 3, es mayor que 2. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Presionamos Enter para ver si no, y miren, ahí está. En efecto ha contado con la condicionante. Lo mismo podría ser que si nosotros quisiéramos ponerle que sean menores que 2, digamos si le quisiéramos poner que fueran menores que 2. Le damos Enter y entonces dice que solo hay uno. ¿Por qué? Porque menor que 2 solo está el número 1 como tal. Entonces, así también nosotros podemos hacer uso de las funciones de contar puntos sí, pero con condicionantes. Luego, aquí pueden ir ustedes haciendo muchos ejercicios de esto, digamos, de cómo pueden ir condicionando ciertos parámetros dentro de la función para qué tipo de cosa les va a devolver. O sea, puede ser mayor o igual que 10, puede ser menor o igual que 10,
puede ser distinto de esto, etcétera. Todas esas condicionantes que ustedes ya conocen. Por ejemplo, aquí hay otra muy interesante que dice la función contar si con criterio, o sea, si contiene. Y vean este ejemplo que está acá. Vamos a ver. Fíjense este ejemplo. Dice que usted puede colocar, por ejemplo, igual contar puntos sí, abre paréntesis, el rango, abre las comillas y entonces le va a decir que quiere que le cuente las palabras que estén dentro de la base de datos del rango que va a elegir, que tengan 3 distintos caracteres, no importa cuáles sean, pero que en el cuarto carácter sea una letra A. Fíjense, o sea, está más interesante. Esto es importante porque ustedes podrían, por ejemplo, determinar, digamos, imagínense que ustedes quisieran saber cuántos nombres de la base de datos de los empleados, por ejemplo, empiezan con la letra A, por decir así. Aquí en este caso es los que terminan con la letra A, pero también podría ser los que empiezan con la letra A. Solo tendrían que desplazar esto hasta acá para que al principio empezar a contar todos los que tengan la letra A. Entonces, el símbolo de interrogación significa que puede ser cualquier carácter. Luego tenemos otro ejemplo que también dice que sería igual contar puntos y, luego el rango, comillas dobles, y aquí viene como un poco más mezclado, digamos. El primer carácter que sea cualquier carácter, que el segundo sea una letra B, que el tercer carácter sea un carácter cualquiera y que el cuarto carácter sea una letra A. Cerramos las comillas dobles, cerramos el paréntesis, enter y aquí está el ejemplo. De todas estas que están acá, la única que cumple con eso va a ser esta. ¿Por qué? La primera, un carácter cualquiera. La segunda tiene una letra B, en efecto. La tercera va a ser un carácter cualquiera. Y la cuarta, pues tiene una letra A. Entonces, ¿cuál les cumple? Solo una. De todo esto, solo una. Muy bien, luego tenemos una función que tiene esta de contar puntos y muy interesante también, que es cómo contar las celdas que no estén vacías. Para ello vamos a utilizar entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno, vamos a revisarlo, igual contar puntos sí, escribimos el rango y vamos a escribir este operador para poder, digamos, contar las que no estén vacías. Eso significa. Y para unir ese criterio vamos a utilizar este que se llama de unión. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, en la siguiente imagen se cuentan aquellas celdas marcadas en amarillo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? E igual contar puntos y el rango, abrimos comillas dobles y colocamos este operador que es diferente y entonces ahora para unir eso vamos a utilizar este de unión. Entonces, ¿cuánto es lo que están contando? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, no toma en cuenta las que están vacías. Por ejemplo, esta y esta otra no las está tomando en cuenta. Entonces, cada vez que ustedes quieran tomar en cuenta el que les, digamos, cuenten celdas, pero que no estén vacías, pueden utilizar este formato que está acá. Luego hay una función muy importante también que es la de contar puntos, punto sí, punto conjunto. ¿Y cuál es la única diferencia con la anterior? Que en esta pueden colocar ustedes más rangos y más criterios en un solo cálculo. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí el ejemplo y dice, aquí está este que lo van a utilizar. Prácticamente es lo mismo. Lo único que van a colocar es agregar punto conjunto y van a poder agregar más de un rango. Por ejemplo, aquí dice rango 1, rango 2 y también hay 2 criterios a evaluar. Esa es prácticamente la única diferencia que tiene esta con las otras. Pero si en dado caso ustedes tienen un problema y que es bastante complejo, una de las funciones que podrían utilizar sería la de contar puntos y punto conjunto. Como les digo, no hay una fórmula mágica para resolver la situación, pero si ustedes saben utilizarlas, pues cualquiera de estas les va a sacar del apuro. Luego aquí tenemos algunos ejercicios. Vean, dada la siguiente tabla, aquí está la tabla, y dice, vean la tabla. Luego dice, se pide contar todas las celdas que sean iguales a A, doble A. Contar todas las celdas cuyo valor termine en la letra A.
Contar todas las celdas cuyo valor comience con la letra A. Contar todas las celdas mayores que 10. Contar todas las celdas menores que la celda H3, valor igual a 8, dice. Contar todas las celdas cuya cadena de texto comience por la letra A mayúscula y tenga una tercera posición una letra B mayúscula. Y por último, que no estén vacías. Esa es, digamos, algunos ejercicios que están acá que ustedes pueden, digamos, resolver para poder practicar lo que serían estos ejercicios. Esto es un poco complicado de entenderlo si ustedes no lo practican. Lo mejor es que ustedes tomen una base de datos y empiecen a practicar cada una de ellas. Y lo otro, como consejo quizás, es llevarla a su campo de acción. O sea, practicar esto en el trabajo, practicar esto en sus estudios, etcétera, para que se vaya haciendo como algo más familiar para ustedes poder utilizar todas estas funciones. Excel es muy extenso, tiene una diversidad de funciones y en cada actualización pues se va mejorando y se va agregando una nueva. Pero créanme que si ustedes utilizan y aprenden, digamos, las más básicas, pues todo lo demás va a ser mucho más fácil para entender, digamos, en el desarrollo de las fórmulas y las funciones. Espero les sirva esta clase, espero les sirva todos estos ejemplos. Si tienen alguna duda, me la dejan en la caja de los comentarios y con gusto les contesto a la brevedad posible.